Hola, continuamos entonces utilizando la herramienta del eneagrama para conocernos a nosotros mismos. Ya la vez pasada les hablaba un poco de cómo funcionaba este sistema y quedamos en las triadas. ¿Qué son las triadas? Básicamente, tres centros desde donde se origina nuestra conducta. Permítame simplemente de manera muy rápida retomar esto y resumirlo. Tenemos el centro del instinto que maneja la sobrevivencia y que cuando la sobrevivencia se ve amenazada se expresa como ira. Tenemos el centro de los sentimientos que maneja la necesidad de aceptación y que se expresa como vanidad. Y tenemos el centro del análisis que se expresa como conocimiento. Conocimiento no solo en términos de saber, sino adicionalmente de mantenerse en lo conocido. Y que cuando no se sabe algo o se sale de lo conocido, se expresa como miedo. Ahora, para mí es muy importante que nosotros tengamos claro que todos los seres humanos tenemos estas tres estructuras de comportamiento. Sin embargo, en la medida en que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, y esto es de los 0 a los 12 años, nuestro comportamiento se va orientando hacia una de estas tres estructuras en especial. Vale, eso como comenzando esto, pero voy a torcerles un poco la cabeza y voy a subir un escalón, entonces prepárense por favor. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Para mí es muy importante siempre saber el por qué. Bueno, Daniel, ¿por qué nuestra conducta se va orientando a una de estas tres estructuras de comportamiento? Bueno, por algo que todos conocemos, o seguramente ustedes han escuchado, que se llama el ego. Ay, esa palabra es medio espesa, ¿no? Porque es que el ego es de esas palabras que abarcan todo, pero no dicen nada. Y uno utiliza el ego a diestra y siniestra. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado y decirle a algún compañero, oye, cuidado que se te va a salir el ego o se te salió el ego, pero como si fuera algo que uno no sabe qué es. Bueno, definamos qué es el ego para que nosotros podamos sacarle el máximo provecho a esta herramienta del eneagrama. El ego es lo siguiente, por lo menos desde mi experiencia he acuñado la siguiente definición. Es un mecanismo de defensa creado por el instinto para asegurar la sobrevivencia. Voy a repetir esto. El ego es un mecanismo de defensa creado por el instinto para asegurar la sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto entonces, señoras y señores? Quiere decir que cuando nosotros nacemos, nosotros hasta los 3 años básicamente somos como cualquier animalito. No hay ninguna diferencia entre el cachorro de otra especie y el cachorro humano. Pero todos los animales ven el mundo desde algo que se llaman los 5 sentidos. Y los 5 sentidos, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, y se me está olvidando uno, la vista, tienen algo que se llama umbrales de tolerancia a estímulos externos. De manera que cuando el animal se expone a un estímulo que sobrepasa el umbral de tolerancia de los 5 sentidos, el instinto lo interpreta como una amenaza, como peligro. Y cuando lo interpreta como peligro, el instinto ataca o huye. Ahora, la primera reacción de todos los animales siempre será la de huir. Un animal solo ataca cuando se siente acorralado. Entonces, es igual en nosotros. Hasta los 3 años, nosotros somos un animalito que vemos el mundo desde los 5 sentidos. Ahora, los umbrales de tolerancia de los 5 sentidos se van modificando durante la gestación. Y todos los embarazos son diferentes. ¿Esto qué hace? Que todos los seres humanos tengamos umbrales de tolerancia totalmente diferentes. Ahora, no voy a entrar a explicar tan a fondo esto de la gestación porque nos enredamos, pero simplemente es como para que sepamos de dónde vienen los umbrales de tolerancia. Hacen parte de nuestro código genético, hacen parte del instinto, pero se van modificando y creando durante la gestación. Eso es lo importante a saber. Es la razón por la que ustedes y sus hermanos no ven la vida de la misma manera, porque desde el instinto cada uno interpreta la vida de la misma manera. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Me van siguiendo? Ok, perfecto. Ahora, aquí hay algo interesantísimo. Nosotros, los seres humanos, necesitamos de un nutriente psicológico que calma el instinto, que pacifica, que apacigua el instinto.
Ese nutriente psicológico que apacigua el instinto se llama el afecto. ¿Cómo vamos a definir el afecto? Vamos a definir el afecto como la expresión física y verbal de la ternura, así como el apoyo incondicional. Repito, ¿qué es el afecto? La expresión física y verbal de la ternura, así como el apoyo incondicional. ¿Me van siguiendo con esto? Ahora, el afecto no es permisividad, el afecto no es indulgencia. El afecto simplemente es: no te voy a quitar la ternura, no te voy a quitar el apoyo independientemente del error que hayas cometido. Pero el error es tuyo, tú lo tienes que arreglar. Cuentas con mi apoyo, yo te voy a dar información, te voy a acompañar, pero tú te haces cargo de eso. Ahora, ¿por qué es tan importante el afecto? Porque lo decía hace un momento, calma el instinto. Al calmarse el instinto, permite que nuestro cerebro haga conexiones neuronales con partes cada vez más elaboradas de nuestro cerebro, como el mesoencéfalo, como el telencéfalo, encargadas de generar vínculo con los demás y encargadas también del análisis, de la observación e incluso del cambio de la conducta o de la transformación de la conducta. Pero ¿qué sucede con el afecto? Y espero que lo que voy a decir no vaya a molestar a ninguno. Nosotros como padres no expresamos el afecto incondicionalmente. Si nosotros somos honestos y, como dicen los católicos, hacemos un acto de contrición de corazón, nosotros no expresamos el afecto incondicionalmente. El afecto nosotros lo condicionamos. ¿A qué lo condicionamos? A que nuestros hijos se comporten como nosotros esperamos. El asunto es que yo como padre condiciono el afecto a que mi hija o mi hijo se comporte como yo quiero. Pero la mamá de mi hijo hará lo mismo. Entonces este muchachito, esta muchachita, ve a papá, ve a mamá y dice: ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el afecto de estos dos individuos? ¿Me van siguiendo con esto? Porque además papá y mamá tienen personalidades diferentes, exigen cosas diferentes, le dan importancia a cosas totalmente diferentes y en algunos casos ni siquiera se ponen de acuerdo. Entonces esta niña, este niño está en una literal angustia. Permítanme expresarlo de esta manera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si lo pudiéramos poner en palabras, pero es más en términos de una sensación física. ¿Qué hago para que me dé afecto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque el afecto, les acabo de decir, es un nutriente psicológico que calma el instinto. Es decir, cuando un animal experimenta afecto, el animal se calma, el animal se apacigua, el animal se pacifica. Fíjense que nosotros utilizamos el afecto para domesticar a los animales y lo utilizamos con nuestros hijos. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿por qué es tan importante el afecto dentro de esta historia que estamos hablando? Porque entre los 0 y los 3 años, el niño o la niña empieza a ver que el afecto no es incondicional. ¿Desde dónde ve esto? Desde el instinto. Y el instinto del niño o la niña empieza a clasificar los comportamientos del padre y de la madre en positivos y en negativos. ¿Qué son comportamientos positivos? Todos aquellos a través de los cuales el instinto se siente seguro. ¿Qué son comportamientos negativos? Todos aquellos a través de los cuales el instinto se siente amenazado. ¿Me van siguiendo? Si está muy espeso, si estamos nadando en Arequipe, me dicen, me escriben, por favor. Vale, ok, entonces vamos a decir que de los 0 a los 3 años, esto es un animalito que está viendo el entorno. Y con base a lo que el instinto interpreta del entorno, con base en lo que el instinto interpreta del entorno, el instinto va creando el ego. El ego es un mecanismo de defensa creado por el instinto para asegurar la sobrevivencia. Es decir, necesito crear un escudo, necesito crear una armadura que me ayude a sobrevivir en ese entorno. ¿Me van siguiendo? Pero ¿qué va sucediendo? De los 3 años a los 12 años, el ego se va reforzando o reafirmando en uno de estas 3 estructuras de comportamiento. Es decir, nuestro mecanismo de defensa se va orientando o hacia el instinto, o hacia los sentimientos, o hacia el análisis. Repito, siempre vamos a tener las 3 estructuras de comportamiento, pero de los 13 años en adelante, una de esas 3 estructuras es la que predomina y las otras 2 quedan subordinadas a la que predomina.
Entonces, sí, yo hablo de Daniel Castro, ejemplo, de los 13 años en adelante, mi ego pudo haberse ido por el instinto. Ahora, de los 13 años en adelante, el instinto es el que domina. Esta elección se hizo de los 12 años a los 3 años. La elección se da en la niñez. De los 13 años en adelante, ya la armadura, el ego, el mecanismo de defensa, se orientó hacia uno de estos 3 comportamientos. Entonces, ¿qué implica? Que en mí predomina el instinto, que soy una persona que busca asegurar la sobrevivencia como dé lugar. Pero los sentimientos y el análisis están gobernados por el instinto, por la necesidad de sobrevivir. Quiere decir que en las relaciones a veces voy a ser un poco prevenido, a veces voy a estar a la defensiva en las relaciones, pero que además quiero proteger y controlar a las personas que más quiero. Eso en términos de cómo el instinto maneja a los sentimientos. ¿Cómo el instinto maneja el análisis? Voy a ser una persona muy analítica, muy observadora, pero siempre desde la sobrevivencia. Y quiero saber las cosas para que nadie se aproveche de mí. Y quiero conocer las cosas para tener el poder y el control de las diferentes situaciones. Ese es en el caso en que el instinto predomina. En el caso en que los sentimientos sean los que predominen, pues yo tengo una gran necesidad de aceptación. Y como tengo una gran necesidad de aceptación, esto se expresa como vanidad. Quiere decir que para mí es muy importante el que dirán, pero cuando digo de vanidad no es solo en términos físicos. Para mí es muy importante el lugar que ocupo en términos económicos, sociales, culturales, académicos, afectivos. Para mí es muy importante ser visto y sobresalir en cada uno de estos 3 aspectos. Pero hagamos el ejemplo también de qué pasa si en mí predominan los sentimientos, la necesidad de aceptación y la vanidad. ¿Cómo será el instinto manejado por los sentimientos? Cuando el instinto es manejado por los sentimientos, quiere decir que yo no me preocupo mucho por la sobrevivencia. No la puedo descuidar porque el instinto hace parte de mí, pero no es que me preocupe mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que con tal de recibir la aceptación de los demás, a veces haré cosas que no me gustan, o a veces me pondré en segundo lugar con tal de que me acepten, con tal de que me quieran y me reconozcan. ¿Y cómo funciona el análisis gobernado por los sentimientos y la necesidad de aceptación? Que seré muy hábil en observar el entorno y saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer para agradar, para quedar bien. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cómo será el análisis cuando predomina? Cuando predomina el análisis, el conocimiento y el miedo, cuando me enfrento a algo nuevo, algo desconocido, ¿cómo el análisis implica? ¿Cómo funciona el análisis? ¿Cómo será el instinto manejado por el análisis? En muchos casos me pasará que analizo tanto las situaciones que me paralizo. Es parálisis por análisis, dice el dicho. Análisis y análisis produce parálisis. Quiere decir que a veces me reprimo, me niego a hacer las cosas cuando no estoy seguro, cuando no conozco las cosas. Y puedo dejar pasar oportunidades en mi vida porque no estoy seguro. Me cuesta trabajo actuar, me cuesta trabajo enfrentar la vida. ¿Y cómo serán los sentimientos o cómo serán las relaciones manejadas desde el análisis? Que a las personas con las que me relaciono siempre las estoy observando. No es en términos de juzgar, no es en términos de juzgar, es en términos de evaluarlas, es en términos de analizarlas para saber a qué voy con ellas y sentirme seguro. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí? Ok, perfecto. Pero voy a enredarles esto un poco más. Voy a complicar esto un poco más. Espero que vayamos despacio. Cada una de estas 3 estructuras de comportamiento abarcan 3 personalidades o 3 mecanismos de defensa. Yo les llamo mecanismos de defensa. Este es un rótulo que yo, Daniel Castro, les he puesto y espero explicárselos mejor más adelante por qué las personalidades las llamo mecanismos de defensa. Bien, la triada del instinto está conformada o abarca 3 personalidades o 3 mecanismos de defensa. La triada de los sentimientos abarca o está compuesta por 3 mecanismos de defensa y lo mismo sucede con el análisis, abarca 3 mecanismos de defensa. Entonces ahí tenemos 3 por 3, 9, enneagrama, Eneas 9, grama gráfico. Bien, perfecto.
Pero ¿qué vamos a encontrar dentro de esto, señoras y señores? Vamos a encontrar 3 personalidades manejadas por el instinto, 3 personalidades manejadas por los sentimientos y 3 personalidades manejadas por el análisis, que en sí son todas totalmente diferentes una de la otra. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Todas son muy diferentes una de la otra. Pero entonces cuando hablamos de las personalidades de la triada instintiva, ¿qué tienen en común? La necesidad de sobrevivir. Las personalidades de la triada de los sentimientos, ¿qué tienen en común? La necesidad de aceptación. La triada del análisis, ¿qué tienen en común? La necesidad de conocer y de estar en lo conocido para sentirse seguro. ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora, hay una explicación que es muy importante, por favor. Vamos a decir que la personalidad 8, el eneatipo 8, personalidad 8, eneatipo 8 o mecanismo de defensa 8, como le quieran llamar, es válido, no nos vamos a enredar en el rótulo. El eneatipo 8 es la tesis del instinto. ¿A qué me refiero con la tesis del instinto? Que en esta personalidad, en este mecanismo de defensa, encontramos a una mujer, a un hombre que tiene una gran necesidad de asegurar su sobrevivencia a como dé lugar. Una mujer, un hombre que al lugar donde llega ve amenaza, ve peligro en toda parte, necesita mandar todo, necesita controlar todo para sentirse a salvo, para sentirse segura. Pero es un hombre, una mujer que cuando las cosas no están bajo su control, explota. Entonces, explota con facilidad. La ira la expresa con gran facilidad. A eso nos referimos con tesis del instinto, tesis de la sobrevivencia, tesis de la ira, que incluso alguien con un mecanismo de defensa 8 no tiene ningún reparo en usar y en tener un lenguaje soez. El mecanismo de defensa 9, eneatipo 9, personalidad 9, le vamos a llamar la negación. Niega la sobrevivencia. Niega el instinto y niega la ira. Miren esto tan paradójico. Está en el instinto, busca sobrevivir, pero ¿cómo busca sobrevivir? Negándose. Y como busca sobrevivir negándose, estamos hablando de un hombre o una mujer que se adapta con facilidad a cualquier situación. Que donde lo pongan, ahí se queda. Que no quiere generar conflictos con nadie, no quiere armar problemas ni broncas con nadie. Él le da la razón a todo el mundo, esa es su manera de sobrevivir. Pero Daniel, ¿qué pasa con la ira? Pues la ira la tiene negada. ¿Y nunca se pone de mal genio? Sí se pone de mal genio. Al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años de acumular y acumular, un día se rebosó la copa y voló lo que ustedes saben, al zarzo, al techo. Y el techo queda untadito. ¿Pero qué pasa al otro día? Como si nada hubiera sucedido. Oye, mi amor, ¿tú estás de mal genio? No. Oye, pero ayer explotaste y armaste este boroló. Hablemos. Ay, no, mi amor, ya pasó. Deja así, ya pasó. Entonces, esa es la negación. ¿Cómo asegurar la sobrevivencia? Adaptándose y haciendo que no pasa nada para evitar los conflictos. ¿Me van siguiendo? El mecanismo de defensa 1, y vamos a hablar más adelante, en el siguiente video vamos a comenzar con el mecanismo de defensa 1. El mecanismo de defensa 1, eneatipo 1, personalidad 1, es la síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que esta necesidad de sobrevivir, esta necesidad de expresar la ira está controlada. Entonces, el mecanismo de defensa 1, estamos hablando de un hombre, de una mujer que para sobrevivir necesita que todo esté en orden. Mucha atención con esto. El orden le da seguridad. Cuando todo está en orden, esta persona se siente a salvo, se siente tranquila. Entonces, como para sobrevivir necesita que todo esté en orden, es una persona que duda constantemente de los demás. Los demás no hacen las cosas tan bien hechas como las hago yo. No, los demás no se preocupan por los detalles. En cambio, yo sí me preocupo por los detalles. ¿Por qué? Porque es que necesito sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo? Teniendo todo en orden. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué pasa con la ira? Con la ira lo que sucede es que también está controlada. ¿Me van siguiendo? La ira está controlada. Entonces, si el mecanismo de defensa 8
llega a tener un lenguaje soez, si es explosivo, incluso arroja objetos, el mecanismo de defensa 1 se reprime la ira. No la niega como el 9, no. Él expresa la ira de manera hiriente, mordaz, criticón. Decimos que es cicuta. Cicuta es veneno, entonces él tiene la palabra que envenena. Es hiriente. Él mete el dedo en la llaga. Pero es una persona que le cuesta mucho trabajo delegar porque no cree en los demás. ¿Hasta aquí cómo vamos? Me estoy tomando un poco de tiempo. Me están diciendo que ya llevo 20 minutos. Yo creo que voy a dejar acá este video, pero los dejo colgados con las otras explicaciones. No, voy a hacer un video adicional. ¿O continúo? Vale, me están diciendo que no hay problema. Entonces continuemos, pero entonces voy a procurar ser más ágil, pero es muy importante esta explicación. Me voy a pasar a la triada de los sentimientos, la aceptación y la vanidad. El mecanismo de defensa 2, el eneatipo 2, es la tesis de los sentimientos. ¿Qué quiere decir la tesis de los sentimientos? Estamos hablando de un hombre, de una mujer que siente lo que sienten los demás. Él no puede ver noticieros porque siente el dolor de los demás. Él cuando escucha las noticias de La Guajira, del Chocó, él siente lo que sucede a esas personas, se conecta muy fácilmente con lo que sucede con los demás y él dice, yo quisiera alivianarles a los demás su vida, yo quisiera hacer algo por los demás. Entonces, como es la tesis de los sentimientos y siente lo que los demás sienten, yo quiero hacer algo para alivianar el dolor del mundo, las necesidades de los demás. Pero aguarden un momento, también es la tesis de la aceptación. Entonces, ¿quién lo creyera? Pero el mecanismo de defensa 2 tiene una gran necesidad de ser aceptado por los demás. ¿Cómo busco ser aceptado por los demás? Haciéndome cargo de sus necesidades. Porque yo tengo la idea que si me hago cargo de sus necesidades, si me hago cargo de su vida, voy a ser importante para esas personas y me van a querer. Recuerden que lo que busca es aceptación. Y es también la tesis de la vanidad. ¿Qué quiere decir la tesis de la vanidad? La tesis de la vanidad quiere decir que estamos hablando de un hombre o una mujer que su vanidad radica en sentirse bueno hacia las personas. Él se ve bueno, es una persona que se ve buena. Él no necesita que le den las gracias, no necesita que le den algo a cambio por lo que hace, pero sí es una persona que se ve buena a sí misma, que vamos a decir que él piensa que debería haber más gente buena como él. Ahí está la vanidad. ¿Listos? Me voy al mecanismo de defensa 3. El mecanismo de defensa 3, estamos hablando que es la negación. ¿Qué niega? Niega los sentimientos, niega la necesidad de aceptación y niega la vanidad. Entonces, estamos hablando de una mujer, de un hombre que se ve frío, seguro, muy confiado de sí mismo, una persona que se vende, se muestra, porque esto es fachada, se muestra a los demás calculador, seguro, decidido, asertivo, yo sé para dónde voy, lo que me importa simplemente es el éxito, lo que me importan son los logros, los resultados, yo tengo claras las metas en mi vida. Entonces, ¿la aceptación en dónde está? La aceptación está en la necesidad de triunfar, en la necesidad de ganar. Son personas muy orientadas a los logros, a los resultados. Pero cuando ustedes le dicen que él es una persona vanidosa, él lo niega. Todo esto que estoy hablando, él lo niega. Porque además él se ve a sí mismo como de lavar y de planchar. Todoterreno para las que sea, dice él. Es falso, porque es una persona extremadamente vanidosa. Pero repito, su vanidad ¿en dónde está? En lograr objetivos. ¿Bien? Ok, este es el mecanismo de defensa 3. El mecanismo de defensa 4 es la síntesis de los sentimientos, de la aceptación y de la vanidad. Es decir, está controlado todo esto. El mecanismo de defensa 4, estamos hablando de un hombre, de una mujer que está en contacto constantemente con sus sentimientos y siente tanto que siente que nadie siente lo que él siente. Espeso, ¿no? Sí, él está en contacto con sus propios sentimientos, él lo siente todo. Para él un amanecer lo conmueve, para él el perrito de la calle lo conmueve, pero además es una persona que así como está en la euforia total, puede estar en la depre total de un segundo al otro. Cambian muy rápido de sentimientos, su polaridad de sentimientos cambia muy rápido. Y ahí está también su necesidad de aceptación. Yo quiero que me acepten porque es que yo soy especial. Yo quiero que me acepten porque yo siento cosas que nadie más siente.
Tiene una gran necesidad de ser diferente y la vanidad también radica ahí, en no encajar, en mostrarse de manera diferente. Ok, vámonos a la triada del análisis, del conocimiento y del miedo. Vámonos a el eneatipo 5 o el mecanismo de defensa 5. Estamos hablando de un hombre o una mujer que es la tesis del análisis. La tesis del análisis, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de un hombre o una mujer que al lugar donde llega, analiza todo, estudia todo. ¿Para qué? Para sentirse seguro. Es la tesis del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es como la enciclopedia británica con piernas. Pregúntenle de lo que sea, física cuántica o culinaria, y esta persona lo sabe. Pero pídanle el favor que cambie un foco. Pídanle el favor que cambie un foco. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el análisis lleva a esta persona a la parálisis. Sabe tanto que en todo ve un riesgo, en todo ve peligro. Son personas que son la tesis del miedo, tienden a ser paranoicos, al punto que, como lo decía hace un momento, en todo ven un riesgo y prefieren ser medio ermitaños. Se les dificulta la relación con los demás. Ok. Vámonos al eneatipo 6, mecanismo de defensa 6. Él es la negación. ¿Qué niega? Niega lo que sabe, niega lo que conoce y niega su propio miedo. Miren qué paradójico esto. Estamos hablando de un hombre o una mujer que analiza mucho, estudia mucho, pero que siempre duda de lo que sabe. ¿Será que sí? Sí, yo sé que por ahí es, pero ¿qué tal que me equivoque? Duda constantemente de su análisis. Conoce muchas cosas, pero aunque sabe, siempre prefiere preguntar, que alguien lo refuerce y duda y niega su miedo. No es que dude el miedo, perdón, niega su miedo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ustedes le dicen, oigan, usted es como inseguro, ¿cierto? Usted es medio cobarde. La persona responde, no, Daniel, yo no soy inseguro. Es más, se lo voy a demostrar. Mándeme y dígame qué hay que hacer. Mándeme. Dígame qué hay que hacer y yo lo hago y le demuestro que yo no soy seguro, no soy inseguro, que no soy cobarde. ¿Pero qué está diciendo? Mándeme. Miren esto, mándeme. Es decir, por iniciativa propia no lo hace. Este es el mecanismo de defensa 6. Por último, el mecanismo de defensa 7 es la síntesis del análisis, la síntesis del conocimiento y la síntesis del miedo. Estamos hablando de un hombre, de una mujer que siempre está analizando todo a su alrededor. ¿Para qué? Para evadir responsabilidades. Estamos hablando de un hombre o una mujer que es muy rápido mentalmente, su cabeza va a millón, es una persona que su cabeza va 5 pasos adelante, analizando todo. Bueno, si yo tomo esta decisión, pasa esto, si tomo esta, pasa esto otro, si yo hablo con esto, pasa esto otro, pero ¿por qué analiza tanto y por qué su mente va 5 pasos adelante? Porque es una persona que quiere tomar el camino más fácil. Su análisis está orientado a evitar conflictos. Más que evitar conflictos es a evitar compromisos, a evitar responsabilidades. Es un hombre o una mujer que quiere una vida fácil, lo más fácil posible. Entonces, el conocimiento ¿a qué lo lleva? Quiero conocer todo lo que sea para evitar profundizar en las relaciones, para evitar compromisos. Entonces tienen un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. El conocimiento apenas necesario para salir rápido de cualquier conflicto. Y le tienen pánico a los compromisos, a las responsabilidades, pero en especial le tienen pánico a crear vínculos afectivos porque tienen muchísimo miedo a sufrir. Vale, esto era la explicación un poco más profunda de las triadas y una explicación por encimita de cada uno de estos 9 mecanismos de defensa. Paramos ahí por hoy, me fui de la mano, pero espero que haya quedado claro. En el próximo video comenzamos con el mecanismo de defensa 1.